Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a analizar un personaje histórico que es muy conocido de nombre y como marca, pero que me parece que ha sido estudiado muy poco y las veces que ha sido estudiado ha sido con sesgos ideológicos, sea de la extrema derecha o sea de la extrema izquierda. Les estoy hablando del comandante Che Guevara, un personaje bastante polémico en la historia y que merece una lectura crítica, así como la hicimos con Álvaro Uribe y con otros personajes que son llamados héroes por unos y matarifes por otros. Un cordial saludo para la gente que se va conectando. La idea de hoy es tratar de dar una mirada crítica de esa figura del Che Guevara, una figura publicitaria bastante interesante en la historia y que acá pues vamos a tratar con el mismo rigor que hemos tratado a otros personajes de la historia. Acá estoy bregando a solucionar unos temitas de iluminación, pero bueno, ahí esperemos que no vaya a ser gran problema eso. Eh, Esperemos que ya, bueno. Bien, entonces la primera pregunta que yo me hago cuando estudio la biografía del Che Guevara es por qué un tipo que es de la alta aristocracia argentina, incluso que tiene un tatarabuelo que era de los hombres más ricos de América, termina luchando en una causa socialista. Esa es la primera pregunta que yo me hago cuando estudio la figura del Che Guevara. Hay otra pregunta que quiero resolver al final. Al Che Guevara, según algunas versiones, se le ha tratado como homofóbico y como asesino de homosexuales en Cuba. Y he sabido que la comunidad LGTBI lo ha tomado como ídolo. Así que, según esto, habría una contradicción. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿en qué documento se comprueba o en qué video que el Che Guevara era realmente homofóbico y que exterminó a homosexuales en Cuba? Otra de las preguntas que quiero que resolvamos. La otra, ¿qué tanto tuvo que ver Fidel Castro en la muerte del Che Guevara? Otra de las grandes inquietudes que uno tiene en la historia. La otra, ¿qué indujo al Che Guevara a oponerse a los dos grandes imperios, al estadounidense y al soviético, siendo finalmente más afín a los chinos? Así que vamos a tener muchas preguntas para pensar en la noche de hoy. Me parece que es un personaje que vivió poco tiempo, pero que dejó grande una polémica en la historia política latinoamericana. Y lo bueno de esto es estudiar personajes sin odio y sin amor. Eso me parece que es una de las claves para uno no dejarse sesgar de las emociones ni de los fanatismos políticos. Yo he estudiado personajes similares y lo he tratado de hacer con el mejor profesionalismo, porque aquí no estoy hablando como miembro del Centro Democrático, ni como miembro del Partido Comunista, ni estoy hablando aquí porque me están pagando. Simplemente quiero compartir con ustedes cuál es mi lectura de Ernesto el Che Guevara. Bien, entremos en materia con la primera pregunta. ¿Cómo es posible que un tipo rico de la alta burguesía argentina, médico, termine metido en una guerrilla y haciendo una revolución como la cubana? La primera lectura que yo tengo al respecto es que el Che Guevara empieza
a darse cuenta que hay una serie de desigualdades y que hay un imperio que tiene varios patios traseros, entre ellos Cuba y, por qué no, Colombia y gran parte de América. Este tipo, pues sabemos que nace por allá en el año de 1928, el 14 de junio, en Rosario, Argentina. Y el Che Guevara, pues, tiene varias facetas que vale la pena analizar. Su faceta como médico, su faceta como político y como ministro de Industria de Fidel Castro en Cuba, su faceta como escritor, su faceta como periodista, como revolucionario comunista en Bolivia, que por eso lo matan, y también como guerrillero de la revolución cubana. Entonces, me parece que es un personaje polifacético, es un tipo que, sin lugar a dudas, es uno de los ideólogos y comandantes más relevantes de la historia de la revolución cubana, y realmente él tiene varios momentos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, cómo él termina conociéndose en México con Fidel Castro y desde allí empiezan a armar lo que ellos llamaban el proceso de emancipación del pueblo cubano. Hay que recordar que Cuba, durante toda su historia, ha sido una colonia, porque Cuba inicialmente era una colonia española, hasta 1898 lo fue, cuando Estados Unidos le gana la guerra a España, se queda con Cuba, con Guam, con Puerto Rico, con Filipinas, y Cuba empieza a funcionar como un excelente patio trasero de los Estados Unidos de América. Y acá es en donde podemos ver las figuras de presidentes títeres, de dictadores que realmente defendían este régimen, el último de ellos siendo el señor Fulgencio Batista, un personaje que tenía unas políticas muy cercanas a los Estados Unidos, y acá me parece que había una inconformidad también, porque Cuba era prácticamente el paraíso fiscal, era el puteadero, era el patio trasero de los gringos. Y por eso una serie de estudiantes y de profesionales empezaron a sentir un descontento, como Fidel Castro, que era un abogado, empezaron a crear un sentimiento nacionalista, o sea, no era un sentimiento ni marxista, ni leninista, ni prosoviético, ni de ninguna índole, ni pro-chino, o sea, era simplemente un espíritu nacionalista que terminó siendo anti-yanqui. Y Fidel Castro empieza siendo un preso político y luego es amnistiado, increíblemente por Fulgencio Batista, y ya Fidel Castro se hace loco y termina en México. Y en México se conoce con un médico argentino llamado Ernesto Guevara, que se conoce en la historia como alias el Che Guevara. Y ya habíamos dicho que el Che Guevara fue el mayor de los 5 hijos del señor Ernesto Guevara Nietzsche. O sea, fue realmente el hijo de una familia de la clase alta. Y por otra parte, pues ya habíamos dicho que el señor Patricio Julián Lich y Ro fue considerado el hombre más rico de Sudamérica, o sea, el tatarabuelo del Che Guevara. Y por otra parte, vale la pena decir que la madre
también tiene relaciones de sangre con el señor José de la Serna e Hinojosa, último virrey español de Lima. Así que el Che Guevara no solamente era un burgués, sino que tenía raíces aristocráticas allá en Argentina. Y esto se vuelve bastante particular. O sea, ¿cómo es posible que un tipo con estas raíces y con estas condiciones y que es médico termine metido en una guerrilla en Cuba? Bien, ¿qué podemos decir acá? Que la familia del Che Guevara, pues, eran grandes estancianeros bonaerenses y el padre de él se suicidó cuando tenía 2 años y su madre murió cuando él tenía 15. Desde entonces, el señor Che Guevara pues termina al cuidado de su hermana Carmen y de una tía. Y acá el Che Guevara termina rodeado de una clase alta aristocrática argentina, de altas progresistas que promueven temas como el voto femenino y como la ciudadanía de las mujeres en todo el sentido. Y también este movimiento habla de la importancia de la libertad sexual, de la autonomía femenina, y acá resalta la figura de Victoria Ocampo. Recordemos que Victoria Ocampo fue una escritora, intelectual, ensayista, traductora e editora, pues que también se considera que fue filántropa y que publicó algunos libros conocidos como La Laguna de los Nenúfares en 1926 y también publica libros como Los 10 tomos de testimonios y Tagores en las barrancas de San Isidro en 1961. O sea que esta serie de personas son las que rodean al Che Guevara en sus primeros años de existencia. Vale recordar que los padres del Che Guevara se casaron el 10 de diciembre de 1927 cuando Celia se encontraba embarazada de 3 meses. Y esto era bastante mal visto y condenable por la moral católica de siempre, no solo de la época. Así que en este contexto el Che Guevara pues nace en una familia juzgada de este punto de vista católico. Y también pues la madre del Che Guevara había estado a punto de volverse monja también. Pero en 1948, pues una época en donde empezaba la Guerra Fría entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los padres del Che Guevara deciden separarse, aunque siguieron viviendo en el mismo techo. Y acá también vale recordar que el Che Guevara le toca vivir una época bastante pesada en ese momento, porque en Argentina pues hay una serie de crisis y realmente esto influye bastante en la niñez y en la juventud de Che Guevara, porque le toca soportar exilios, mudanzas, una serie de traslados y a la final, en 1953, la familia del Che Guevara tuvo que dejar Argentina después de haber tenido varios domicilios. O sea, el hecho es que ellos viven en Buenos Aires, ellos viven en Caraguatay, en San Isidro, en Altagracia, en Córdoba. Un cordial saludo para la gente que se está conectando. Por acá me llega un comentario de José Alejandro que dice: por ese motivo, la fecha oficial de nacimiento del Che no corresponde con la real. Bueno, con esta serie de personajes siempre hay polémica porque a veces se discute incluso hasta su nacionalidad, como pasa con el caso de Gardel. En el caso del Che Guevara, pues existe una historia dominante y esa historia depende de la ideología. Una de las cosas que yo tengo como premisa es hablar de estos personajes
de una manera crítica, sin odios y sin amores. Un saludo muy especial para Julia Caterine. Ella fue la inspiradora de este programa también, porque estuvimos hablando del tema esta mañana, y también el amigo Mateo, que fue el que me lo sugirió. Dice Jonathan Gómez Monsalve, es complejo para la revolución un héroe o un mártir, desde un punto de vista de derecha un asesino. Para mí, una víctima del extremismo y una persona que quizás fue usado por la revolución liderada para Fidel. Hace 2 años, que fue la última vez que hablé públicamente del Che Guevara, yo decía que Fidel Castro era nacionalista y luego se volvió marxista. O sea que el que vuelve marxista a Fidel Castro es el Che Guevara, y Fidel Castro solo reconoce que él es marxista en 1961, cuando ya estaba totalmente aliado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por ahí alguien que estaba desencantado de la Revolución Cubana decía que Fidel Castro no era nada, o sea que Fidel Castro no era ni nacionalista ni marxista, que Fidel Castro solo era un oportunista y era fidelista, y que era el culpable de la muerte del Che Guevara. Entonces, ahorita quiero que discutamos esa tesis. Dice acá, fue registrado un mes después para evitar la vergüenza de concebir un hijo por fuera del matrimonio. Ese dato me parece supremamente interesante. El hecho es que próximamente, según lo oficial, el Che Guevara pues estaría muy cerca de cumplir sus, sus 92 años si estuviera vivo. Bien, un cordial saludo para Jonathan, para Juan Camilo. Ya había saludado a Julia Caterine. Bueno, y nos ha conectado Mateo, que fue el que propuso el tema. Bien, ¿qué pasa acá? Pues que realmente el Che Guevara tiene una serie de hechos que lo inducen a volverse socialista. Pues realmente él tiene unos primeros años en donde le toca, como les dije ahora, pues rodearse de una serie de ideas progresistas, no todavía socialistas, una serie de trasteos en donde pasa unos años iniciales en Caraguatay, también en Buenos Aires, luego también tiene una época en Altagracia, otra época en Córdoba, y allí transcurre su infancia y su adolescencia. Y acá pues realmente llega la época de los éxodos, de los viajes, y en donde el señor Ernesto Guevara decide estudiar medicina. Y acá pues me parece que el tipo se dedica a su carrera y comienza a trabajar como asistente en una clínica especializada en alergias que se dedica a la investigación del asma, dirigida por el doctor Salvador Pisani. Y acá pues sabemos que en esa facultad de medicina conoce a Bertagilda Tita Infante, una cordobesa militante universitaria comunista, con la que mantendría una fuerte amistad por el resto de su existencia. ¿Y qué pasa acá? Pues que hay una faceta del Che Guevara que no es tan conocida, porque el Che Guevara tiene una época en donde juega rugby. O sea, me parece que es algo que no se conoce tanto de la vida de él. Y es sabido que en la clase burguesa y, si se quiere, aristocrática bonaerense, jugar rugby es uno de los deportes más característicos y que se juega particularmente en un importante club llamado San Isidro, que todavía existe, que es un club de rugby y de hockey y que hace parte pues de la parte metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Bien, por aquí llegó el compañero que nos propuso el tema. Un cordial saludo, Mateo. Él nos dice, qué bueno, hermano, contar esa parte cuando el Che se gradúa y decide salir a recorrer Latinoamérica, y al ver tanta injusticia,
y tanta desigualdad se impulsa más a luchar por Latinoamérica y el proletariado. Sí, ya habíamos hablado un poco de eso, pero habíamos visto que el Che Guevara se crea en un ambiente progresista, en un ambiente de feministas, de mujeres que luchan por sus derechos, y también estamos hablando que el Che Guevara es un tipo de élite, así que uno no podría decir que el tipo se vuelve guerrillero por resentimiento o porque era pobre o porque le tenía envidia a la burguesía o a la aristocracia. O sea, el tipo se vuelve socialista, se vuelve guerrillero, porque como lo dice Mateo, empieza a ver no solamente una serie de injusticias, sino que empieza a ver que hay un imperio que se llama Estados Unidos de América, que tiene unos patios traseros con los que hace lo que le da la reverenda gana, montando dictadores que son formados en la ya estudiada Escuela de las Américas en el marco de la Guerra Fría. Bien, entonces, ¿qué pasa con el Che Guevara? Que como médico, él empieza a ver que tiene realmente limitaciones también, pero desde su salud, porque estas limitaciones que él estudia como médico del asma son las que él padece y las que evitan que él juegue rugby. Y acá pues realmente el Che Guevara empieza su carrera escritural, pero muy dedicada al rugby. La primera revista que dedica al rugby en la Argentina pues se conoce como el nombre de Tackle, en la que también aparece crónicas bajo el seudónimo de Chancho, en alusión al sobrenombre Chamcho, pues que realmente es característico de la época. Jonathan dice, Diarios en motocicleta. Hay 3 películas de él interpretadas por Benicio del Toro. Exacto, es que ahorita vamos a hablar del impacto simbólico del personaje, o sea, cómo lo representan en el cine, cómo lo representan en la música y en otras artes. Bien, entonces en esta época el Che Guevara, pues, aparte de editar esa primera revista dedicada al rugby en Argentina, pues también tiene una serie de actividades de lectura y de escritura de sus cuadernos filosóficos. En estos años empieza a estudiar una filosofía sociocrítica. Es una época que está recibiendo la herencia de la escuela de Frankfurt, que es una escuela emancipatoria de marxismo cultural, en donde se trata de atacar al enfoque positivista, empírico analítico, y también a revelarse un poco a ese modo de ciencia del Círculo de Viena. Entonces, en este contexto, me parece muy interesante analizar cómo el Che Guevara, pues, en su tercer cuaderno, revela un gran interés en el pensamiento filosófico de la economía política de Karl Marx. Y acá también presta bastante atención, pues, a los procesos de descolonización e industrialización en la India, en donde Gandhi ya coronaba una revolución que duró más de 20 años, una revolución pacífica basada en boicoteos. Y en este contexto, pues, ya el Che Guevara tenía varios referentes. Uno, Marx, otro, la Revolución Rusa, otro, la Revolución Pacífica de Gandhi en la India. Y acá pues sabemos que en 1950 la vida del Che Guevara da un giro, porque se enamora de María del Carmen Chichina Ferreira, que era una muchacha de apenas 16 años, que pertenecía a las familias más ricas, más poderosas, más aristocráticas de Córdoba, allá en Argentina. Esta relación duró 2 años y a pesar de la oposición de la familia, de todas maneras pudieron tener un tiempo juntos porque al Che Guevara pues lo veían ya como
un proto hippie enfermizo. Y además que también lo veían ya como un tipo agitador, provocador, radical. Y acá pues realmente vale la pena decir que el Che Guevara pues empieza a viajar de manera precaria porque él lo decide así y ya porque está separado de la muchacha. Y acá entra lo que comentaba Mateo, pues que empieza a viajar como si fuera un barrista de los más humildes, o sea, empieza a viajar a dedo, en bicicleta o en una humilde moto, con muy poco dinero, y cada vez se aleja más de Argentina. Así que en estos viajes del Che Guevara, pues el tipo empieza a adquirir una experiencia social y humana que lo ponen en contacto con trabajadores, con obreros, con personas humildes de Argentina, de toda América Latina, y finalmente el tipo termina metido pues en una guerrilla que a la postre haría la revolución cubana. Pero antes de eso, pues vale la pena decir que el Che Guevara tuvo unos viajes en 1951 en el buque petrolero conocido como YPF en 1951, vale decir. Y también pues vale recordar que el Che Guevara, un año después, en el 52, pues realiza un viaje con el señor Alberto Granado. Y en este viaje él empieza a recorrer desde San Francisco Córdoba en la moto de Granado y durante 7 meses pues el tipo logra atravesar todo lo que es Buenos Aires, lo que es Miramar, lo que es Bariloche, termina en Chile por el lago de Todos los Santos, después pasa por Osorno, por Valdivia, por Temuco y por Santiago. Y allí terminan abandonando la moto, que termina totalmente averiada. Y en este contexto, pues, vale decir que el Che Guevara empieza una travesía por tierra, en camiones, y sobre todo conoce por allí la gigantesca mina que se conoce en la historia como una de las minas más importantes del cobre, que es la Chuquicamata, y después termina el Che Guevara en la frontera con Perú. Y para acá, pues realmente termina en el Cusco y después termina en Machu Picchu y finalmente, pues el tipo termina compartiendo con una serie de personajes bastante importantes en este contexto, como el médico Hugo Pesce. Pues recordemos que Hugo Pesce, pues, fue un médico y salubrista que también fue considerado un gran pensador ilustre de Perú y fue reconocido por ser humanista, por ser político y por ser filósofo. Y acá pues este señor es un especialista en lepra y es discípulo de José Carlos Mariátegui y que realmente es un dirigente del Partido Comunista Peruano. Entonces, aquí el Che Guevara empieza a tener sus primeras amistades comunistas, ya no tanto progresistas como cuando estaba joven o más joven en Argentina. Y acá pues realmente hay un giro en ese cambio de la vida del Che Guevara, porque el Che Guevara conoce un leprosario que está ubicado en la periferia de Lima. Y acá también pues empieza a haber pues una serie de pacientes que sufren un paupérrimo sistema de salud y también pues vale la pena decir que volaron en hidroavión a Bogotá y allí estuvieron en la Universidad Nacional de Colombia en el Hospital San Juan de Dios. O sea, un dato pues que también vale la pena recordar.
Un cordial saludo para la gente que se va conectando. Juan Camilo Ramírez Castrillón dice, ¿qué influencias directas tuvo en protestas o en la revolución en Argentina? ¿O sus intervenciones se dieron solo en Cuba? Bueno, realmente el Che Guevara siempre tuvo una pequeña frustración. Después yo cierro la puerta. Bueno, la frustración del Che Guevara realmente fue que él quería hacer una revolución en Argentina, porque realmente él se vuelve revolucionario es en México, cuando conoce a los Castro, pero él sí era amigo ya de socialistas, de comunistas, pero él todavía no era un guerrillero, él todavía era médico en esta travesía que estamos hablando. Entonces, cuando el Che Guevara está en el Congo, en África, ve que allá no se puede hacer la revolución porque esa gente está llena de alcoholismo, están metidos más en el vudú otros. Entonces, él quiere ir a Argentina, pero Fidel Castro le dice que en Argentina no es tan necesario como en Bolivia. Y acá es donde el Che Guevara termina en Bolivia, pero el sueño del Che Guevara era hacer una revolución en Bolivia, porque ellos consideraban que el presidente boliviano era un dictador de la extrema derecha, que era realmente un actor de la CIA, y después de esto, el sueño de él era llegar a Argentina. Pero recordemos que el Che Guevara pierde el respaldo del Partido Comunista, y acá está la polémica de sindicar a Fidel Castro como responsable de la muerte del Che Guevara. Pero ahorita hablaremos del tema. Bien, Martín Fierro fue uno de sus apodos, dice Jonathan. Qué buen aporte. Un cordial saludo para el amigo Cristian Camilo Bedoya Gómez, que dice lo siguiente: profe Wilmer, mi abrazo, igual para usted. Excelente el tema. A los compañeros, saludo rebelde y fraternal. Mi pequeño comentario y exhortación es a entenderlo solo como un hombre de ideas grandes, como un transgresor a la hegemonía social y cultural de un momento histórico, y a quien no puede negarse sus prolíficos hitos, sus periplos y su vida implacable. Sin duda cometió errores, pero más allá de lo simbólico y de lo propagandístico que hoy significa su imagen, su historia seguirá siendo un ejemplo, o será siendo ejemplo para los hombres y mujeres del nuevo mundo. Cristian, gracias por compartir este aporte. Pues me parece que voy a tenerlo en cuenta al final del video, porque me parece que ya es un aporte que tiene que ver con la interpretación de la figura tras la muerte o tras el asesinato que le perpetúan al Che Guevara. Bueno, estamos hablando aquí que el Che Guevara pues tiene una travesía por las orillas del río Amazonas, y allí empiezan a hacer una serie de partidos de fútbol entre médicos y pacientes. Luego llegan en un hidroavión a Bogotá y llegan a la Universidad Nacional de Colombia y al Hospital San Juan de Dios. Y hay que recordar que en esta época Colombia atravesaba la llamada época de la violencia tras el magnicidio en contra de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces al Che Guevara le toca ver algo de esa violencia, y hay que recordar que el Che Guevara es arrestado en Colombia, pero rápidamente es liberado, y luego terminan en Caracas, capital de Venezuela, y allí pues realmente Granado obtuvo un empleo en un leprosario por recomendación de Pesce, y acá Ernesto el Che Guevara se pone a terminar sus estudios y termina pues realmente trabajando también como empleado doméstico y como lavaplatos en un restaurante. Pero el 31 de julio de 1952 el Che Guevara decide regresar a Buenos Aires, a su patria. Por acá Jonathan Gómez Monsalve nos dice: la primera esposa, que era peruana, también le influyó mucho en su pensamiento. Hilda Gadea. Excelente dato, compañero. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Pues que realmente hay una serie de elementos para tener en cuenta, porque
Cuando el Che Guevara cumple 24 años, el 14 de junio de 1952, pues más allá de la inexactitud que hablamos ahorita de la fecha, pues él realmente empieza a anotar sus impresiones bajo el título de El Día de San Guevara y empieza a decir pues que ellos consideran que la división de América en nacionalidades inciertas, ilusorias, es completamente ficticia. Él empieza a decir que todos somos una raza mestiza, que desde México hasta el estrecho de Magallanes somos etnográficamente muy similares. Y acá el Che Guevara pues empieza a construir un sentimiento romántico, nacionalista por los pueblos americanos que en ese momento él empieza a verlos como oprimidos por Estados Unidos. Y en este contexto pues realmente Ernesto el Che Guevara pues termina sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en solo 6 meses aprobó 14 asignaturas que le faltaban y así el 11 de abril de 1953 el Che Guevara recibe el título de médico que fue registrado legalmente en un folio en el 153 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Y acá llega un momento de la historia del Che Guevara que va entre 1953 y 1954, en donde se conoce su segundo viaje latinoamericano y acá pues realmente lo que hace Guevara es empezar a viajar con su amigo de la infancia, el señor Carlos Galicia o Calica Ferrer. Y acá el objetivo era regresar a Caracas, en donde los estaba esperando el señor Alberto Granado. Y así fue como de Buenos Aires llegaron en tren hasta Bolivia y después permanecieron varias semanas en La Paz, en pleno proceso de la revolución iniciada en 1952 por parte del movimiento nacionalista revolucionario. Y allí conocieron al señor Ricardo Rojo, que luego integraría el grupo de viajeros argentinos que se iría ampliando. Ernesto y Calica siguieron camino a Puno, luego a Cusco, luego a Machu Picchu. En este primer viaje el Che Guevara también había estado por ahí y luego terminan en Lima, en donde se encuentran con el doctor Peche y de Lima viajan a Guayaquil, Ecuador en autobús y allí empiezan a conformar un grupo de argentinos en donde empiezan a convivir de manera comunitaria en una misma pensión. Y acá es cuando en Guayaquil Ernesto el Che Guevara decide ir a Guatemala para ver la revolución que se estaba dando allí por parte del coronel Jacobo Arbenz. Y acá el señor Calica se separó de Che Guevara para dirigirse a Caracas, en donde estaba Alberto Granado esperando, y allí se queda viviendo durante 10 años. Y acá pues realmente ese proceso del Che Guevara de llegada a Guatemala es bastante complejo porque él empieza unas travesías por Panamá, allí se queda unos meses con bastantes condiciones difíciles, luego cruza por Costa Rica, después llega a Nicaragua, a punta de dedo, como cual viajero desplatado. Y acá, en estos viajes, el Che Guevara se encuentra con Rojo y con los hermanos Walter y Domingo Veraggi Allende. Y así pues, después de pasar por Honduras y por El Salvador, Ernesto el Che Guevara, el 24 de diciembre de 1953, llega sin dinero, llevaba el berraco a Guatemala, en donde se instala. Y acá pues ya sabemos que el Che Guevara estuvo más o menos unos 9 meses y allí
la vida de él fue bastante difícil, porque realmente empieza a haber una situación política muy crítica y además que hay unas protestas por unas reformas universitarias. Realmente hay un contexto en el que resulta electo el presidente Juan José Arévalo, que es un educador formado en Argentina y que se adhiere a una ideología denominada socialismo espiritual. Y ese señor pues empieza una serie de reformas políticas y sociales y luego es elegido pues el señor Jacobo Arbenz, que profundiza las medidas y que inicia un importante proceso de reforma agraria, algo que también se requería en países como Colombia. Y esto afecta seriamente los intereses de la empresa estadounidense United Fruit Company, que aquí la recordamos porque fue la gran protagonista, la gran impulsora en el gobierno de Abadía Méndez y del general Cortés Vargas, que fue el ejecutor de la masacre de las bananeras. Entonces, esta empresa seguía ya de manera impune después de haber hecho cagadas en Colombia. Y esta empresa pues obviamente tenía serios y fuertes lazos con el señor presidente de los Estados Unidos de América, el señor Eisenhower. Y acá pues realmente este gobierno de Jacobo Arbenz se tilda por parte de Estados Unidos como un peligro comunista. Así que Estados Unidos, como es costumbre, comienza a operar para desestabilizar este gobierno de Nicaragua y para derrocar al señor Arbenz. Y así es como el 18 de junio de 1984 se da el inicio al golpe de Estado con un bombardeo a la ciudad por aviones militares y la invasión empieza desde Honduras con un ejército golpista que está al mando de Carlos Castillo Armas y que obviamente está apoyado por la CIA y por otros militares formados en la Escuela de las Américas, que era la escuela en Panamá en donde se entrenaron casi todos los dictadores de extrema derecha de Latinoamérica. ¿Y qué pasa acá? Que la lucha dura hasta el 3 de julio, cuando Castillo Armas se toma la capital y da inicio a un largo periodo de dictaduras militares en Guatemala. Así que pues el Che Guevara llegó 6 meses antes del golpe y durante ese tiempo intentó de manera reiterada trabajar como médico del Estado, pero lamentablemente para él las diversas gestiones nunca se concretaron y sus problemas económicos se agudizaron y realmente pues Guatemala era un hervidero lleno de exiliados, de militantes progresistas, izquierdistas. Y acá pues está lo que el compañero mencionaba arriba, que conoce a Hilda Gadea, una exiliada peruana, dirigente del APRA, que colaboraba con el gobierno de Arbenz y que más adelante se convierte, como decía el compañero arriba, en la primera esposa del Che Guevara. Bien, por acá me llega un comentario. Dice Julia Caterine, ahora que hablas de la United Fruit Company, me acordé del libro La Casa Grande de Cepeda Zamudio. Excelente, Julia. Me parece muy bacano que hagas esa referencia porque precisamente esa United Fruit Company también lo recuerda a uno de Gaitán, sus primeras denuncias en el Congreso, le recuerda a uno también a Gabriel García Márquez, que recordemos que la gran filósofa, epistemóloga y pensadora María Fernanda Cabal dice que la masacre de las bananeras es un invento del mamerto comunista Gabriel García Márquez, que eso nunca existió, que eso es un mito histórico. Qué bueno, compañera, que recuerdes también
el libro de la Casa Grande de Cepeda Zamudio. Bien, ¿qué pasa acá? Que el Che Guevara empieza a conocer a la familia del exiliado nicaragüense Edelberto Torres. Y acá también conoce una serie de exiliados cubanos que participan en la toma del cuartel Moncada, entre los que se encuentra el señor Antonio Ñico López. ¿Y qué pasa acá? Pues que realmente Ñico López y Ernesto El Che Guevara establecen una amistad bastante sólida y fue precisamente Ñico quien le propuso el mote del Che, el apodo, a raíz del uso permanente que Ernesto hacía de esa palabra típica del dialecto rioplatense que se utiliza mucho para invocar al otro. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Que cuando el Che Guevara se vuelve ministro de Industria de Fidel Castro en Cuba y lo entrevistan sobre todo medios norteamericanos, el Che Guevara ya no se le nota ese argentino, o sea, ya es un argentino combinado con cubano y ya no utiliza casi la expresión Che. Entonces, me parece muy curioso que le hayan puesto ese apodo y que su dialecto haya cambiado tanto en su travesía por Centroamérica y luego por Cuba. Y acá pues el Che Guevara desarrolla una fuerte simpatía por el Partido Comunista y por sus ideas. Y acá vale decir también que tiene una gran relación con el Partido Guatemalteco de los Trabajadores, que obviamente tiene una tendencia comunista. Y acá pues este partido le comunica a él que tiene que afiliarse a ese partido para que pueda trabajar como médico del Estado. Y acá pues realmente el Che Guevara rechaza esa petición, pero de todas maneras él sigue inclinándose por un pensamiento político en donde él dice que empieza a notar esa hegemonía, ese imperialismo de la United Fruit Company, del gobierno de Eisenhower. Y acá el Che Guevara empieza a diseñar el libro titulado La función del médico en América Latina, en el que él considera que debe existir, debe darse una medicina social preventiva y acá el médico es un factor determinante para lograr la revolución en las sociedades. Y luego, a finales de mayo de 1954, el Che Guevara sale de Guatemala hacia El Salvador. Y en este contexto del Salvador empieza a aprovechar su visita para conocer luego también esta cultura y sobre todo a mirar el régimen político de acá. Y acá pues termina también metido en Honduras, en donde se inscribió en las brigadas de sanidad y en las brigadas juveniles comunistas que patrullaban las calles durante todas las noches. Y hay que recordar que esa brigada llevaba el nombre de Augusto César Sandino, el gran mártir e ídolo del sandinismo en Nicaragua, que sabemos que triunfa solo en 1979 y que tumba la dictadura de la familia Somoza. Entonces acá estaba liderada esta brigada por el voluntario nicaragüense el señor Rodolfo Romero. Y acá pues realmente varios años después el Che Guevara recurre a esta organización para comenzar a hacer una revolución en Nicaragua, a conformar unas milicias comunistas que estaban enfrentadas al gobierno de la familia Somoza y luego
después del golpe que le dan a Arbenz en Guatemala, vale la pena decir que el señor Castillo Armas establece una dictadura y deroga las medidas sociales que había adoptado el gobierno de Arbenz, que era socialista pero que era más democrático. Entonces, pues realmente esto hace que el Che Guevara, tras la caída del gobierno de Arbenz, el Che Guevara pues empieza a sacar sus primeras conclusiones y sobre todo él considera que era indispensable depurar al ejército de potenciales golpistas. Y asimismo, hay que recordar que Hilda fue detenida y en este contexto Ernesto Guevara se refugió en la embajada argentina, donde fue incluido entre los refugiados comunistas, y a finales de agosto de ese 1954 llega el salvoconducto para que él pueda ir a buscar a Hilda, quien es liberada pocos días antes, pero que esto hace que sea una relación compleja, porque estaban en problemas de pareja, pero a pesar de todo, pues parecía que se separaban, parecía que no, pero a finales de ese mes, pues terminan un poco disgustados y ya a mediados de septiembre, Ernesto El Che Guevara termina yéndose solo a México. Y allí en México se queda hasta 1956. ¿Y qué pasa en estos 2 años? Pues que allí realmente el Che Guevara define sus políticas, empieza a tener relaciones con el movimiento 26 de julio, liderado precisamente por el abogado Fidel Castro, que tiene como propósito formar un grupo guerrillero en Cuba para derrocar al dictador Fulgencio Batista e iniciar una revolución social. Y hay que recordar que en ese 1954 México se convierte en un santuario para los perseguidos políticos de todo el mundo, porque México desarrolla una cultura popular basada en la identidad latinoamericana que había surgido precisamente en la Revolución Mexicana, que había dado por fin a la dictadura proestadounidense del señor Porfirio Díaz. Y se considera la Revolución Mexicana pues la primera gran revolución social latinoamericana, representada en los murales de Rivera, también en la reformista Universidad Autónoma de México, incluso en el cine de Cantinflas y en géneros musicales como la ranchera. Y acá en México, Che Guevara trabaja un tiempo como fotógrafo para la Agencia Latina de Argentina, pues que había cerrado sus puertas, y también trabaja para el Hospital General Infantil y tiene pues un pequeño salario también como alergista e investigador. Y ya pues realmente la relación que él tenía con Hilda Gadea pues es una relación compleja que se mantiene a distancia y en la que había una serie de encoñamiento sexual y también un entendimiento cultural. Pero lamentablemente pues esta relación no era muy funcional que digamos. Y por otro lado pues vale la pena decir que el Che Guevara se encuentra por pura casualidad en la calle con el señor ya mencionado Nico López, quien lo invita a asistir a una serie de reuniones con un grupo cultural. Y acá pues este grupo se conoce como los cubanos moncadistas, que
se reúnen coordinados por María Antonia González en un departamento céntrico que se ubica en Emparán. Y en ese momento, pues, la figura de Fidel Castro es bastante curiosa porque a Fidel Castro se le ve como un nacionalista cubano que en ese momento cumplía una condena de 10 años por haberse rebelado ante el gobierno de Fulgencio Batista en el asalto de Moncada, que había sido el 26 de julio de 1953. Y acá Fidel Castro se convierte en una figura nacional revolucionaria. Sin embargo, pues ya habíamos dicho que en mayo de 1955 el dictador Fulgencio Batista sanciona una ley de amnistía, dejando en libertad a Fidel Castro, a su hermano Raúl y a otros 18 moncadistas. Y estos amnistiados el 12 de junio crean el movimiento 26 de julio, que se convierte en una organización que tenía como único fin derrocar a Batista y devolver la autonomía cubana, y se funda en una ideología totalmente antiimperialista y también considerada democrática, basada también en las ideas de José Martí y también en una serie de ideas que en ese momento eran de corte nacionalista, no comunista todavía. Y hay que recordar que en junio de 1955 Raúl Castro se establece en México con el fin de preparar la llegada de su hermano Fidel. Y acá se empieza a organizar un grupo revolucionario, y acá es en donde se conocen con Ernesto el Che Guevara y tienen muy buena química porque ambos tienen un sentimiento antiimperialista. O sea, Fidel Castro no tiene simpatía con el marxismo, el Che Guevara sí, pero ambos tienen un enemigo en común, el imperio de los Estados Unidos de América. Entonces, esto hace que Fidel Castro y el Che Guevara congenien y que empiecen una profunda amistad que solo se deteriora un poco cuando el Che Guevara renuncia y se va para África, que ahorita hablaremos de eso. ¿Y qué pasa acá? Pues que Fidel nunca había pertenecido a un partido comunista. Entonces, realmente es el Che Guevara el que empieza a volver comunista a Fidel Castro. Pero es solamente en 1961 cuando Fidel Castro se declara abiertamente comunista. Y acá pues también vale la pena decir que el 15 de febrero de 1956 nace la hija del Che Guevara, que se llama Hilda Beatriz Guevara, y esto pues hace que él cambie un poco su pensamiento sobre la relación que tenía con la madre, pero de todas maneras pues el Che Guevara está decidido realmente a hacer una revolución con los hermanos Castro y con el movimiento 26 de julio, que recordemos que entre el 20 y el 24 de junio son arrestados por parte de la policía mexicana. Y en esta oportunidad pues la conducta del Che fue bastante extraña, porque las 3 veces que lo interrogaron pues él confesó que era abiertamente comunista y que estaba preparando una revolución en Cuba y que era partidario de la lucha armada. Pero pues realmente Fidel Castro pondría esa conducta del Che como un ejemplo de honestidad a carta cabal, o sea, porque es extraña, porque lo más normal era que el Che Guevara negara que era comunista, negara que quería dar un golpe de Estado en Cuba. Entonces el Che Guevara era un tipo que era capaz de hacerse matar
pero ponía por encima sus ideales. Bueno, ¿qué pasa acá? Pues que realmente ellos obtienen la libertad después de un proceso complicado. Y acá pues realmente es complejo porque cuando son liberados pues tienen que empezar a migrar porque inicialmente solamente liberan a Fidel Castro y al Che Guevara lo dejan encerrado, porque el Che Guevara era mucho más rebelde en ese momento con la policía mexicana. Y acá pues se hacen toda una serie de gestiones hasta que logran la libertad del Che Guevara en México. Y acá se hace famoso un poema titulado Canto a Fidel, que es bastante famoso por la época. Y ya pues después de que el Che Guevara es liberado, el 25 de noviembre de 1956, parte de México a Cuba. Y aquí es donde inicia todo el proceso de la revolución cubana. Recordemos que desde el 10 de marzo de 1952 había habido un golpe de Estado dirigido por el general Fulgencio Batista, o sea que también era un dictador, también era un golpista, y este de Fulgencio Batista había derrocado al presidente democrático Carlos Prío Socarrás, del Partido Auténtico. Y acá pues Batista instaura una dictadura sangrienta, aunque lo que yo nunca pude entender es por qué Batista le da amnistía a Fidel Castro. Me parece que eso pudo haber sido un error. Mirándolo desde el lado de la extrema derecha, me parece que no debió darle la libertad a este señor. Bueno, voy a mirar por aquí. Dice Jonathan Gómez Monsalve, ya decía, oye chico, en vez de che. Sí, la verdad que tenía un acento incluso hasta más cubano que argentino en esa década de los 60. Y acá, el movimiento 26 de julio empieza un proceso rebelde nacionalista que inicialmente no era comunista, en donde trata de articularse para establecer un gobierno democrático nacionalista en Cuba y recuperar algo de lo que había dejado el presidente Carlos Pría Socarrás del Partido Auténtico, que había sido derrocado por Fulgencio Batista. Entonces, pues realmente es un proceso bastante lento el de la Revolución Cubana, porque tiene un comienzo bastante precario, cuando el grupo guerrillero de los hermanos Castro, de Cienfuegos y del Che Guevara, se instala en Sierra Maestra. Recordemos pues que Sierra Maestra es un lugar muy simbólico porque es una cadena montañosa en la región suroriental de Cuba y allí están principalmente cerca a las provincias de Granma y de Santiago de Cuba. Y acá en Sierra Maestra el movimiento 26 de julio se organiza y logra empezar a expandirse por diferentes lugares de la isla con el fin de hacer una revolución, pero el epicentro se encuentra allí, en Sierra Maestra, en donde está la guerrilla en la sierra, mientras que en las ciudades buscan establecer alianzas con partidos opositores, con sindicatos, con movimientos estudiantiles e incluso también tiene un papel acá la misma embajada de los Estados Unidos de América, aunque parezca increíble, porque recordemos que inicialmente Estados Unidos y su gobierno no ven con tan malos ojos la revolución cubana, no ven a Fidel Castro como un peligro, además porque no ven a Fidel Castro como un marxista, como un
comunista, como un prosoviético. Durante 2 años, Fidel Castro está en esa ambigüedad de nacionalismo. El que es comunista es el Che Guevara, o sea, Fidel Castro no es comunista, así que los gringos no lo ven tanto como un problema. ¿Y qué pasa acá? Que allá en Sierra Maestra, Ernesto el Che Guevara actúa como médico y a la vez como combatiente. Y desde acá empieza un liderazgo. Sin embargo, el Che Guevara empieza a sufrir fuertes ataques de asma, porque el clima lo afecta bastante. Sin embargo, pues el tipo empieza a ejercer tareas de liderazgo en este movimiento y realmente pues empieza a ganarse un lugar de privilegio. Acá me llega un comentario de Mateo Pérez que dice: Camilo Cienfuegos tuvo muy buena relación con el Che, fue otro gran luchador incalzable. Claro, ahorita hablamos de cómo termina el señor Camilo Cienfuegos. Y acá pues recordemos que Fidel Castro no solamente pues hace una tarea de tipo militar, sino también una tarea de tipo discursivo, retórico, y logra el 28 de abril dar una conferencia de prensa y que se transmite en la radio y en la televisión estadounidense, en donde Fidel Castro empieza a hablar de qué ha pasado con esta serie de combatientes. Y acá vale la pena decir que el Che Guevara tenía un pequeño ejército autónomo de 26 combatientes. Esos rebeldes que habían empezado a liberar un pequeño territorio al oeste del pico turquino, y acá ganaron más gente del pueblo que se les unía, 200 hombres que eran bastante disciplinados y que también querían tumbar al dictador Fulgencio Batista. Nombran al Che Guevara como comandante de la famosísima cuarta columna, que inicialmente era la segunda columna, pero la llamaban cuarta solo para confundir a los enemigos. Y acá hay que recordar que esta estaba integrada por 4 pelotones, a cargo de Juan Almeida, Ramiro Valdés, Ciro Redondo y Lalo Sardiñas. Y posteriormente se integraría el señor Camilo Cienfuegos, el que menciona Mateo Pérez. ¿Qué podemos decir de Mateo Cienfuegos? Pues que, como dice Mateo, fue un revolucionario y también fue uno de los personajes más emblemáticos. Y acá pues el Che Guevara establece una amistad con Camilo Cienfuegos. Y acá pues realmente el Che Guevara empieza a integrar sus tropas con guajiros y con afrodescendientes, que en ese momento eran los más marginados en Cuba y que habían sufrido racismo, habían sufrido segregación de todo tipo, no solamente racial, sino también clasista, e incluso los mismos miembros del movimiento 26 de julio los habían discriminado. Y acá pues realmente vale decir que los novatos que integraban esta columna pues se les llamaba los descamisados, algo muy parecido a los famosísimos sans-culottes en la Revolución Francesa, que se traducía como los desarrapados. Aquí eran los descamisados. Y acá pues se retoma un célebre concepto por parte de Eva Perón, que utilizaba ese término para dirigirse a los obreros argentinos, que también eran despreciados con el término de cabecitas negras. Y acá pues se logran una serie de batallas y escaramuzas victoriosas
en el Bueycito y en el Hombrito. Y hay que recordar que las tropas de Fulgencio Batista estaban integradas por Ángel Sánchez Mosquera, quien había implementado unas políticas muy cuestionadas que se consideraban de guerra sucia. Y acá pues realmente el movimiento 26 de julio empieza a tener una serie de problemas porque realmente tiene que sacar a 23 militantes y los tiene que fusilar porque consideran que eran unos traidores. Y esto pues realmente hace que se generen nuevas tensiones. Y por otra parte, pues realmente el gobierno de Fulgencio Batista pues seguía lleno de escándalos, fusilando a cuanto se le atravesara. Y el pueblo pues ya estaba cansado de Fulgencio Batista. Incluso en esa película El Padrino muestran algo de la Revolución Cubana y muestran que están en una fiesta de fin de año y que ahí es cuando la gente aprovecha para hacer la revolución y que esto se vuelve una suerte de desmanes y que ya pues el gobierno de Fulgencio Batista pues había tenido escándalos por fusilar diferentes personajes. Y el Che Guevara pues también tiene unos conflictos internos con algunos dirigentes del movimiento 26 de julio, porque estos consideraban que el Che era un marxista demasiado radical. Entonces eso también hace que ellos empiecen como a pelear. Incluso el Che Guevara los consideraba nacionalistas derechistas. Y acá pues Fidel Castro logra calmar un poco las aguas y decide ampliar las operaciones de la guerrilla y crea tres nuevas columnas al mando de Juan Almeida, de su hermano Raúl Castro y de Camilo Cienfuegos. Y a esto los denomina como comandantes. Y acá vale decir que el 3 de mayo de ese mismo 1958 se realizó una reunión en Altos de Montpied y acá fue clave porque se reorganiza para imponer la hegemonía de Fidel Castro por encima de los integrantes del Llano. Y acá el Che Guevara, que desempeña un papel fundamental en la reunión, escribe en 1964 pues un artículo en donde se refiere al hecho, en donde él considera que había dos concepciones que había antes de la guerra y que esas dos concepciones pues realmente se enfrentaban y que al final pues estas disputas se acaban cuando se nombra un dirigente único, un jefe único que es el comandante Fidel Castro. Bien, ¿qué pasa acá? Que el 6 de mayo comienza la ofensiva y el ejército de Fulgencio Batista cuenta con 10.000 hombres, de los cuales hay 2/3 que eran conscriptos. Y ellos tenían como plan desgastar a los guerrilleros. Sin embargo, estas tropas gubernamentales de Fulgencio Batista fueron incapaces de acorralar a los guerrilleros comandados por Fidel Castro y por eso pues realmente empiezan a ganar terreno también. Y el 28 de julio, la columna al mando del Che Guevara siente que las tropas del gobierno en Las Vegas huyen abandonando su posición. Y por eso, pues, vale recordar que el 30 de julio muere en combate el señor René Ramos Latour, que era el principal adversario del Che Guevara en el marco del movimiento 26 de julio. Entonces miren que esta muerte pues
realmente hace que el Che Guevara pues tenga como una tranquilidad porque no se la lleva bien con el señor. Y acá pues realmente el 7 de agosto de 1958 el ejército de Fulgencio Batista inicia su retirada en masa de Sierra Maestra. Y acá se evidencia la debilidad de la dictadura de Batista y Fidel Castro se expande por toda Cuba y por otra parte Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos se marchan al norte para dividir la isla de Cuba en dos partes y preparar un ataque estratégico en la ciudad de Santa Clara, que es la llave a La Habana, porque La Habana era el objetivo principal. Y acá, pues, después de la batalla de Santa Clara, las tropas siguen avanzando bastante y logran realmente empezar a diezmar las fuerzas de este gobierno de Fulgencio Batista. Hay que recordar que las fuerzas de él sumaban 3.500 soldados y eran apenas 350 guerrilleros, pero de todas maneras eran guerrilleros que tenían simpatía por sectores del pueblo y esto hacía que fuese una batalla sangrienta que duró durante 3 días allá en Santa Clara. Y acá muere uno de los hombres más destacados de la columna 8, que es el señor Roberto El Bacarito Rodríguez. Y acá el Che Guevara establece que la prioridad de la batalla era el tren blindado que finalmente fue tomado el 29 de diciembre. Y después de la toma del tren blindado, esto hace que la caída de Batista sea casi que evidente. Tanto así que el dictador toma la decisión de huir. Y ya pues a las 3 de la mañana, el 1 de enero de 1959, en el marco de Año Nuevo, se proclama la Revolución Cubana y Fidel Castro es recibido al lado del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos y de Raúl Castro como héroes, porque pues mucha gente tenía esperanzas con la Revolución Cubana, lo veían como un cambio, como la emancipación, como la libertad, se sentían libres por primera vez porque ellos creían que habían sido esclavos de los españoles hasta 1898 y que hasta ese enero del naciente 1959 habían sido esclavos de los gringos y en última instancia de la dictadura de Fulgencio Batista. Y acá pues sucede una anécdota muy graciosa que Fidel Castro pregunta: ¿quién es economista? Entonces el che Guevara alza la mano, es que bueno, lo nombro ministro de Economía. Entonces dice el Che, no, yo no sé de economía. Ah, es que yo dije economista y el Che Guevara entendió comunista. Entonces dijo Fidel, ah, no, no importa, aprende. Entonces al Che Guevara, siendo médico y teniendo pocos conocimientos de economía, lo nombran como ministro de Industria y Economía en Cuba. Y acá pues realmente se llega a armar un grupo en el que el Che Guevara pues termina manejando prácticamente pues todo el tema de la industria. Sin embargo, pues hay un ministro de Hacienda que es el señor Rufo López Fresquet, y más allá de que nombran al señor Regino Botti como ministro de Economía, el Che Guevara es el que controla todo, porque el Che Guevara es como el poder tras el poder, o sea, el Che Guevara es el ministro de toda la industria, así que está por encima de Armando Jar, que es el de educación, está por encima de Enrique Oltuski, que es el de comunicaciones, de Luis Orlando Rodríguez, que es el interior, de Osvaldo Dorticós Torrado, que es leyes revolucionarias,
y Faustino Pérez, que es el de recuperación de propiedad adquirida ilegalmente. Y acá pues el Che Guevara también toma parte del grupo compuesto por Antonio Núñez Jiménez, por Pedro Miret y por Alfredo Guevara, que opera como una suerte de respaldo a la revolución. Y se reúnen todas las noches y empiezan a buscar posibles enemigos de la revolución. Entonces acá hay todo un discurso en donde hay que hacer crítica de fuentes, porque los de la extrema derecha pues dicen que el Che Guevara montó una especie de campo de concentración para empezar a matar a todos los que habían sido colaboradores de la dictadura de Fulgencio Batista. Y que en este campo de concentración supuestamente mataban homosexuales solo por ser homosexuales. Entonces aquí viene la gran polémica con el Che Guevara. O sea que todo se vuelve como una especie de debates de si el Che Guevara realmente asesinó tanta gente o no. El hecho es que el Che Guevara, pues, en noviembre de 1960, pues tiene una serie de viajes por diferentes países comunistas. El Che Guevara va a Checoslovaquia, a las 15 repúblicas de la Unión Soviética cuya sede principal es Rusia, va a China, va a Corea del Norte, va a la Alemania Oriental, y acá precisamente en la Unión Soviética fue invitado a compartir con el primer ministro Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, que es un líder bastante importante. Y el Che Guevara pues deja una imagen buena ante los soviéticos porque lo ven como un personaje muy organizado, políticamente correcto para ellos, lo ven como un tipo exacto en sus conceptos, puntual, y lo definen en la Unión Soviética como lo más asombroso que ha parido América Latina. Y este viaje pues fue bastante exitoso, lo mismo que el viaje a la China. Entonces el Che Guevara sostiene que Cuba no era una colonia de la Unión Soviética, que eran países igualitarios, que esa es la diferencia entre Estados Unidos y sus patios traseros. Obviamente la prensa estadounidense no le cree nada, pero en esta época el Che Guevara se vuelve bastante mediático. ¿Y qué pasa? Que el 3 de enero de 1961 inicia una serie de tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Porque si bien es cierto, el presidente Eisenhower había cortado las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, no había una crisis todavía tan grande. Y es en ese gobierno de Eisenhower, pues, cuando realmente se corta del todo con Cuba, porque Fidel Castro se define como prosoviético. Y precisamente el 17 de abril de 1961 se produjo la invasión de Bayacochinos desde Nicaragua, en donde fueron despedidos y arengados por el dictador Luis Somoza por parte de un ejército 1.500 hombres, mayoritariamente cubanos, entrenados en Guatemala y utilizando buques de la United Fruit Company con el apoyo de la CIA para tratar de lograr tumbar el régimen de Fidel Castro. Y acá es cuando la CIA está totalmente comprometida con la causa y le pide al presidente John F. Kennedy que intervenga
directamente con la Fuerza Aérea a Cuba, pero inicialmente John F. Kennedy se niega. Y acá la comunidad cubana anticastrista en los Estados Unidos de América define a John F. Kennedy como un traidor por no querer invadir a Cuba inicialmente. Sin embargo, 4 meses después, John F. Kennedy propone una alianza para el progreso en una organización, en una reunión de la OEA en Punta del Este. Y acá pues se da un inédito plan de ayuda para el desarrollo de los países latinoamericanos. Y acá pues realmente se empieza a ver la revolución cubana como un peligro para empezar a difundirse el socialismo por toda Latinoamérica. Sin embargo, la invasión de Bahía Cochinos es un total fracaso y esto hace que el director de la CIA, el señor Allen Dulles, sea reemplazado por el señor John McCone. Y acá pues la CIA establece un gigantesco programa que se llama Operación Mangosta, que es dirigido por el señor Edward Jerry Lansdale, que fue un militar muy importante en los Estados Unidos. Y acá se empiezan a planear una serie de estrategias de sabotaje, de terrorismo, de asesinatos selectivos de diferentes líderes cubanos y se hacen ataques militares e infiltraciones que desestabilizan al gobierno cubano y que lo llevan casi al colapso en octubre de 1962. Y acá pues Cuba queda aislada totalmente y la excluyen de la OEA. Y acá como respuesta a esto, la Unión Soviética y Cuba instalan misiles, lo que se conoce como la crisis de los misiles, que parecía ser la Tercera Guerra Mundial y el fin del mundo. Por fortuna no trasciende esto, porque una guerra nuclear hubiese acabado con la humanidad y con otras especies. Y acá empieza, después de la crisis de los misiles, empieza la internacionalización del Che Guevara, en donde hace una serie de viajes por todo el mundo para proponer que se derroque el imperialismo. Entonces acá, por ejemplo, el Che comienza a promover experiencias guerrilleras en Guatemala, en Nicaragua, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Pero estas revoluciones fracasan y no llegan a ser revoluciones, se quedan solo en rebeliones. Sin embargo, deja algunos frutos en Nicaragua, en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en los Tupamaros de Uruguay. Sin embargo, pues el Che Guevara termina enfrentado con los partidos comunistas de América Latina porque los partidos comunistas consideran que el camino no es la lucha armada y el Che Guevara considera que sí. Y acá es cuando en 1963, luego de un extenso entrenamiento en Cuba, envía un grupo guerrillero a la Argentina, que estaba dirigido por Jorge Macetti. Y acá vale la pena decir que el periodista peronista que había dirigido la agencia Prensa Latina debe renunciar a su cargo por el enfrentamiento con el Partido Comunista Cubano. Y acá el grupo se instaló en la provincia de Salta bajo el nombre de Ejército Guerrillero del Pueblo, con apoyos en Bolivia, en Córdoba, en Buenos Aires. Y acá Macetti, que lleva el grado de comandante segundo, empieza a reservar el grado de comandante primero para Ernesto Guevara. Y acá pues realmente se inicia una lucha armada en Argentina que realmente lleva al colapso al país en 1964. Y acá mueren diferentes combatientes
como el cubano Hermes Peña, que era uno de los del círculo íntimo del Che Guevara, y otros son detenidos, mientras que Macetti desaparece en la selva sin dejar rastro. Y acá se dice que entre el 17 de marzo y el 17 de abril del 64, el Che Guevara se habría reunido con Juan Domingo Perón, porque ese estaba exiliado en Madrid, y que este encuentro fue mantenido en secreto y que solo se pudo conocer pues con el periodista Rogelio García Lupo. Y esto realmente pues queda como una teoría conspirativa, pues se dice que el Che Guevara le entregó a Perón fondos para apoyar su retorno a Argentina y que pues realmente esto fue impedido por el gobierno brasileño ese mismo año y Perón se había comprometido a apoyar iniciativas guerrilleras contra las dictaduras latinoamericanas. Y realmente Perón solo regresa a Argentina ya cuando el Che Guevara lleva casi 6 años de muerto, en 1973. Así que esto será solo como una teoría conspirativa. Y el Che Guevara pues tiene una serie de reuniones en diferentes países, pero la prensa estadounidense entrevista varias veces al Che Guevara. Lisa Howard es una de las que entrevista al Che Guevara. Estas entrevistas están en YouTube. Y acá Lisa Howard pues, le pregunta por cosas de la economía, en donde ella trata de hacer ver que la economía cubana está muy mal y el Che Guevara trata de mostrarle que no está tan mal. Luego otros tres periodistas estadounidenses lo entrevistan con preguntas también inquisidoras y el Che Guevara pues le responde con bastante propiedad porque ellos le preguntan al Che que por qué se interesa tanto en Estados Unidos y él dice que es Estados Unidos el que se interesa en ellos, que es Estados Unidos el que los quiere oprimir. Entonces me parece que el Che Guevara se vuelve un personaje muy mediático y empieza a hablar mal de los soviéticos. O sea, llega un momento en el que los soviéticos tienen diferencias con los chinos. Inicialmente el Che Guevara asume una posición neutral en donde quiere que los soviéticos y los chinos se reconcilien, pero finalmente los chinos y los soviéticos siguen en tensiones y el Che Guevara decide ir a China y se enemista con los soviéticos y empieza a hablar más de los soviéticos, a decir que los soviéticos no merecen ser marxistas, que son iguales de imperialistas que los gringos. Y acá me parece que el Che Guevara decreta su muerte, porque el Che Guevara se está metiendo con los dos imperios más poderosos del mundo, los soviéticos y los gringos. Los chinos no son tan poderosos. Y acá es en donde Fidel Castro tiene que sacar al Che Guevara de Cuba, por una sencilla razón, porque los soviéticos son fundamentales en la economía cubana y más porque están bloqueados los cubanos por Estados Unidos. Los cubanos le dan el azúcar a los soviéticos y los soviéticos le dan el petróleo a los cubanos. Entonces, los soviéticos se dan cuenta que el Che Guevara está aliado con los chinos y que está hablando mal de ellos también. Entonces los soviéticos ponen a Fidel Castro a escoger entre ellos y el Che. Y Fidel Castro supuestamente quiere al Che, pero él dice, me toca deshacerme del Che Guevara, porque yo no voy a pelearme con los soviéticos que me están dando el petróleo por el Che Guevara. ¿Y qué pasa? Que Fidel Castro manda al Che Guevara a hacer una revolución marxista-leninista a África, a la República Democrática del Congo. ¿Y qué encuentra el Che Guevara allá? Encuentra un montón de borrachos, de degenerados, que no saben nada de marxismo, que solamente saben de vudú. Entonces, esta expedición del Che Guevara a la República Democrática del Congo es un total fracaso. Y Fidel Castro quizás intuye que allá lo pueden matar, pero el Che Guevara queda vivo.
y llega ya con una identidad distinta, con un look diferente. Y me parece que el Che Guevara ya tenía sus días contados y que Fidel Castro no tenía otra opción que hacerlo matar. Y hacerlo matar con disimulo porque en Cuba tanto Fidel como el Che eran casi dioses. Entonces, el Che Guevara quiere ir a hacer la revolución en Argentina, pero Fidel Castro le dice que no, que se vaya para Bolivia, que en Bolivia hay un dictador de extrema derecha patrocinado por la CIA y por Estados Unidos y que allí en Bolivia él es más importante que en Argentina, porque Bolivia está gobernada por la dictadura militar del general René Barrientos. Así que el Che Guevara tiene la tarea de ir a Bolivia, aliarse con el Partido Comunista Boliviano, llevar algunos mercenarios chinos y tumbar a ese presidente René Barrientos, que es una ficha de extrema derecha de la CIA. ¿Y qué pasa acá? Que me parece que Fidel Castro traiciona en complicidad con el Partido Comunista Boliviano al Che Guevara, porque Fidel Castro le promete, estando el Che Guevara en República del Congo, Fidel Castro le promete que él va a tener el respaldo logístico, militar, estratégico del Partido Comunista. Y cuando el Che Guevara llega a Bolivia, el Partido Comunista le da la espalda y queda el Che Guevara acorralado con unos cuantos mercenarios chinos y al Che Guevara le toca meterse en la selva. Y estando allí en la selva, logra aguantar varios meses, casi un año. Y el Che Guevara queda como un habitante de calle, porque les toca aguantar hambre. Hay una anécdota que hay un momento en donde el Che Guevara tiene que decidir si se queda con las medicinas o si se queda con unas armas. Y el Che Guevara auxilia a un mercenario que está herido. Y por auxiliar a este mercenario, el ejército boliviano del presidente ya mencionado René Barrientos capturan al Che Guevara y le van a disparar. Y el Che Guevara les dice: soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Y los soldados bolivianos le perdonan la vida, pero lo capturan. Y el Che Guevara permanece un mes retenido. Pero a la opinión pública le dicen que el Che Guevara ya está muerto. Pero mentiras, el Che Guevara todavía está vivo. Lo dejan vivo un mes para torturarlo y para sacarle información confidencial de Fidel Castro, de los soviéticos y de los chinos. Pero el Che Guevara no les dice lo más mínimo. A pesar de que podría ser posible que el Che Guevara considerara que Fidel Castro lo había traicionado, el Che Guevara recibe gran cantidad de torturas, pero no le suelta información. Y la CIA no quería que el gobierno boliviano matara al Che Guevara, porque la CIA consideraba que con un poco más de paciencia podían sacarle información al Che Guevara. Y más porque era fácil convencer, según la CIA, al Che Guevara de que contara cosas íntimas de Fidel Castro que les permitiera a ellos tumbar a Fidel Castro. Y por eso, desde septiembre de 1967, se decía que el Che Guevara había muerto. Pero lo cierto del caso es que el Che Guevara estuvo vivo hasta el 9 de octubre de 1967. Y es el gobierno boliviano, en cabeza del presidente René Barrientos, que toma la decisión de ejecutar al Che Guevara y de tomarle esa foto famosísima. Y la CIA se enoja con el gobierno de Bolivia porque la CIA no quería que lo mataran todavía, porque la CIA consideraba que con un poco más de tortura y de paciencia podían sacarle la información que necesitaban para tumbar a Fidel Castro.
o para ver los puntos débiles de los soviéticos y de Fidel Castro. El hecho es que se propone que se le corte la cabeza al Che Guevara y se la manden a Fidel. Pero como los bolivianos son de extrema derecha católicos, ellos dicen, no, 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 no le cortemos la cabeza, somos católicos, no, no podemos ser tan crueles. Como si la iglesia católica hubiera sido muy santa en la Edad Media. No, cortémosle una mano y se la mandamos a Fidel Castro. Y en efecto, asesinan al Che Guevara. Y antes de asesinar al Che Guevara, cuenta uno de los agentes bolivianos que el Che Guevara le confesó que tenía miedo de morir y que él había fusilado a gente en Cuba y que él sintió lo que habían sentido sus víctimas en Cuba. Esa es la versión pues de ese señor que está en un documental. Y ya cuando matan al Che Guevara y exhiben esa foto famosa de Che ahí muerto sin camisa, la CIA se enoja profundamente con el gobierno boliviano de René Barrientos, porque consideran que fueron muy apresurados al ejecutar al Che Guevara. Y acá, después de ese 7 de octubre de 1967, pues el Che Guevara se convierte en un símbolo revolucionario de movimientos estudiantiles, de guerrillas como el ELN, pues aunque ya era ídolo del ELN, pues, ¿cierto? Pero se vuelve mucho más ídolo del ELN en Colombia y finalmente se vuelve símbolo de la comunidad LGTBI, como ya lo habíamos dicho ahora. Y se vuelve pues una figura bastante mediática, que es llevada al cine, que es llevada mucho más a la música, y se vuelve realmente un ideal a seguir por parte de la extrema izquierda y se convierte en un matarife o en un dictador o en un asesino para la extrema derecha. La extrema derecha lo vende como un asesino, la extrema izquierda lo vende como un héroe y en mi opinión de historiador ni es un héroe ni es un simple asesino. Era un tipo muy intelectual, era médico, era escritor, era periodista, pero que tomó la decisión de hacer la revolución por las armas y murió en su ley y se metió con los dos imperios más poderosos del mundo. Se metió con los gringos y se metió con los soviéticos. Entonces era muy difícil que Fidel Castro lo pudiera salvar. Fidel Castro le tocó sacrificarlo, mandarlo para África. Al no morir en África lo manda para Bolivia y en Bolivia sí lo hace matar. Recordemos que el Che Guevara muere en la Higuera, en Bolivia. Y la Higuera pues es un lugar pues bastante conocido porque es una pequeña localidad ubicada en el municipio de Pucará, al sur de la provincia de Valle Grande. Y recordemos pues que el Valle Grande pues hace parte del departamento de Santa Cruz y que tiene una población más o menos de un poco más de 100 habitantes, o sea, es una cuenca muy pequeña que apenas tiene un poco más de 100 habitantes, es un lugar muy rural, la Higuera, en donde ejecutan al Che Guevara. Bien, y ya pues solo queda decir que el Che Guevara se vuelve un símbolo de la cultura, porque el Che Guevara, como decía el compañero arriba, es llevado al cine, se componen muchas canciones en honor al Che Guevara. Bueno, la canción más famosa es de las viejas, las canciones de Puebla. El Che Guevara se lleva a la poesía, se lleva a la novela, incluso se lleva a otras expresiones artísticas. Se lleva a la historieta. Por ejemplo, el señor Héctor Germán Westred Hell y Alberto Breccia lo llevan a la historieta. En Guerrilla War o Guerrilla War se vuelve un videojuego y se vuelve también un personaje que es retratado en series como South Park. Y también pues en el 68 el artista alemán Paul Bostel
hace un cuadro muy famoso del Che Guevara. Entonces, al Che Guevara realmente se le dan un montón de apelativos en la cultura popular. Se le dice Ernestito, se le dice Tete, se le dice Pelao, se le dice el Chancho, se le dice el Loco, el Fuser, el Chancho, pero definitivamente, aparte pues de ese nombre de Martín Fierro, el Che Guevara es el nombre más famoso de él. Y se escriben pues una serie de obras. Por ejemplo, Nicolás Márquez, el argentino católico de derecha, hace un tratado donde trata de demostrar que el Che Guevara es un genocida, mientras que gente que escribe desde la izquierda lo ven como un héroe, como un modelo a seguir. Por ejemplo, Luciana Pecker lo ve como un ídolo a seguir. También, por ejemplo, una serie de autores como William Galvez lo ven más como un personaje histórico y lo estudian desde sus primeros años. También hay una serie de biografías en donde se vende al Che Guevara como un ídolo. El ELN lo ve como una figura por seguir también. Por ejemplo, Rogelio García Lupo también lo mira desde la perspectiva del espionaje en el texto del Oficio Secreto del Che Guevara. Y Raúl Soroa lo ve como un héroe de la resistencia armada contra el totalitarismo soviético y gringo. Entonces, mire que vemos que la derecha lo ve como un matarife, como un genocida, la izquierda lo ve como un héroe, y los académicos me parece que tenemos que tomar distancia para hacer una lectura más juiciosa y no tan apasionada ni tan sesgada de Ernesto el Che Guevara. En resumen, me parece que el Che Guevara es un tipo bastante extraño porque es de la oligarquía, de la aristocracia y la burguesía argentina, se cría con mujeres progresistas y feministas, luego empieza a viajar y se termina siendo amigo de socialistas, después en México se conoce con los hermanos Castro, hace la revolución, es ministro, siendo ministro es bastante mediático porque los medios estadounidenses lo entrevistan bastante, en YouTube hay entrevistas completas de él, luego se hace amigo de los chinos, termina peleando con los soviéticos y Fidel Castro lo tiene que mandar para África y luego para Bolivia para que lo maten. Y ahí, ese es el resumen de la historia del Che Guevara. Y obviamente pues faltaron muchos detalles por decir, pero grosso modo esa es la vida del Che Guevara y espero que les haya gustado este pequeño aporte a Mateo Pérez y a todas las personas que estuvieron en línea. A Juan José también un saludo. Eh, y un saludo también a Jonathan que hace rato no comenta. A Julia Caterine también un saludo. Y a todas las personas que estuvieron conectadas. Un saludo también a Isabela. Bueno. Y a Cristian Camilo Bedoya. Espero que les haya gustado este pequeño aporte. Quise dar una mirada histórica al Che Guevara. Sin amores, sin odios, sin irme para la extrema derecha, sin irme para la extrema izquierda. Me parece que es un personaje histórico y que traté de darle el mayor rigor posible en esta sesión, en esta clase. Bueno, por acá ya no veo más comentarios. Ah, no, sí, por aquí veo uno más, el de Juan José. Dice, ¿conoces la visión de Taibo sobre el Che? ¿Recomiendas esa biografía? Busco algo académico, lo más neutral posible. Ignacio Taibo II, el mexicano. Juan José, pues lamentablemente no he leído esa biografía, así que no podría dar una opinión al respecto. De hecho, pues me gustaría leerla porque a mí también me gusta buscar las versiones más neutrales posibles. Así que realmente no conozco
esa versión de Paco Ignacio Taibo II y su lectura El Che Guevara. Hay que investigarla. Bueno, Juan José, gracias por la recomendación. Julia Caterine, gracias a ti. Qué bueno que estuviste hasta el final. Andrés Arango, gracias a usted también por estar ahí presente. Qué bueno que hayan estado hasta el final. Juan José, gracias también a usted. Es un placer compartir con ustedes. Isabela Pérez, de nuevo te saludo. Muchas gracias a ti por estar ahí y qué bueno que te gustó el tema. Un abrazo de aquí desde Colombia. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Les tengo una sorpresa para mañana. No les voy a decir todavía, porque voy a hablar de un tema que nadie imagina que voy a hablar de ese tema. Así que mañana a las 8 de la noche voy a tener un tema sorpresa que solamente una persona sabe de qué tema voy a hablar mañana. Mateo Pérez, gracias a usted hermano, usted fue el que me propuso el tema. Hacía 2 años que no hablaba del Che Guevara en Facebook, así que fue bueno volver a hablar del Che Guevara. Julia Caterine dice, esa idea de la neutralidad en la academia podríamos abordarla luego, hay debate. Es que para mí la neutralidad es imposible, pero lo que se puede lograr es no ser tan subjetivo. Porque cuando uno dice que Fulgencio Batista es dictador o que el Che Guevara y Fidel Castro fueron dictadores, entonces uno ahí pues no está siendo neutral, pero tampoco está diciendo tanta mentira. Entonces me parece a mí que, claro, eso podría ser un tema de debate para estos días. Podría ser un tema de debate para el jueves, por ejemplo, bueno, el jueves tenemos historias de vida. Podría ser un debate, incluso para el mismo martes podría ser un debate de hasta qué punto existe la neutralidad en la historia, en la academia y en el conocimiento. Qué buena propuesta, Julia Caterine. Muchas gracias por haber estado ahí, por valorar este rato que compartimos. Fue un placer compartir con ustedes y nos vemos con una nueva sorpresa. Mañana voy a hablar de un tema que la gente no se imagina y de un tema del que nunca he hablado en 3 años que doy clases gratis en Facebook. Les aseguro que nunca he hablado de ese tema, así que espero sorprenderlos mañana. Exacto, Juan José. La idea es ser lo más neutral posible o lo menos subjetivo posible, porque si la imparcialidad y la objetividad no existe, pues la total subjetividad tampoco existe. Claro, Mateo, vamos a hablar de Nelson Mandela, porque en estos días de hecho hablamos del efecto Mandela. Vamos a hablar de Nelson Mandela, de Gandhi, de Luther King. O sea, hay mucho personaje interesante. Hasta la Madre Teresa de Calcuta, podemos hablar de ella también. Bueno, muchas gracias por su atención. Les deseo una feliz noche y esperen muy pronto una sorpresa. Hasta pronto.